El dios del absurdo. La vida es absurda porque hay otros, pero si no hubiera otros no existiría la vida. La muerte es un jardín que espera florecer por todas partes, sin razón suficiente. Existimos entre el absurdo y el infierno metafísico. Dios de la soledad, el reino del solipsismo es un cuarto sin ventanas, donde solo se oye caer una gota cada 100 años. Que alguien me toque. Estamos solos no por ausencia de gente, sino porque callamos la palabra fundamental. Casi no tengo amigos y los pocos que tengo van a los lugares que quiero ver, pero sin mí. No me toques, aléjate de mí, cállate. Todas las voces son espinas. Dilema del erizo, quiero tocarte, pero te desvaneces. Qué bello es ser invisible. A veces me alegran por recordarme que tengo cuerpo. Alguien tóqueme, por favor. Todos tenemos funciones en el mundo, fórmulas que repetimos día con día. Nos convertimos en robots. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Encontró lo que buscaba? Los robots no son compañeros de otros robots. Por eso cuando me llaman del banco no dejo de sentirme solo. ¿Es mala esta soledad? Después de todo, me gusta estar fuera de la luz. ¿Hay alguien con quien hablar? ¿Puedo ser de interés para alguien? ¿No somos la misma historia contada una y otra vez? ¿Hay alguien? Excelente. Pues muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación, Armando M. Morales. Tuve el gusto de que nos presentara Adriana Tafoya en un evento donde la premiaron también por su trayectoria y bueno, me habló muy bien de tu trabajo literario, poético y por eso quisimos invitarte aquí a Letras a Contraluz y nos sentimos muy felices de que hoy estés aquí en este espacio. Esperemos disfrutes igual que nosotros esta entrevista. Armando M. Morales nació en 1992 en la Ciudad de México, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesor de la EPOEM 81. Ahí creó el concurso de poesía experimental 2024. Algunas de las materias que ha impartido son humanidades, literatura, taller de expresión escrita y filosofía. Ha publicado libros de poesía como El Evangelio de la Depresión, con verso destierro. Mis sueños terminan con la muerte, con Editorial Chipotle, Amazon. Poemas para prevenir el suicidio, con Campo Literario. Enamorado de fantasmas, la encarnación de Eros, con verso destierro. Y Diario de vidas paralelas, con Beyond Dimensions. Ha participado en antologías de la editorial El Canto de la Alondra. Ha publicado poemas y ensayos de crítica literaria en revistas como Blanco Móvil, Tierra Adentro, Beyond Dimensions, Poetripiados, Aleteo Poético, atopia.blogspot.com, revista Elan y versodestierro.com. Participó en el Festival Cervantino 2025 con el colectivo Cleta UNAM. Ha tenido apariciones en televisión en Canal Capital 21 y Canal 34, Televisión Mexiquense. Tiene un canal en YouTube llamado Armando Canal de Literatura. Pues muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación. Y bueno, empezamos con esta primera lectura que nos compartiste y ahora nos gustaría adentrarnos un poco más en tu visión en torno a la filosofía y a la poesía. ¿Cómo podrías definirlas y qué han significado en tu vida hasta este momento? Mm, mm, Mi filósofa favorita es María Zambrano. María Zambrano escribió un libro titulado Filosofía y Poesía. En él ella habla de cómo en la historia del pensamiento ha existido un conflicto entre la emoción y la razón, y que ese conflicto donde las emociones fueron relegadas a segundo término y a un nivel sin verdad, la poesía excluida de la verdad a partir de Platón, no, pues es algo que ha ocurrido desde hace siglos. Entonces, María Zambrano propone una unión entre esos ámbitos que habían sido separados desde Platón, la emoción y la razón, y su filosofía es una razón poética. Y yo me identifico mucho con las propuestas de María Zambrano en el sentido de que para mí la poesía está conectada con la filosofía y que la filosofía, si no llega a hacerse poema,
entonces se queda nada más en un discurso académico para personas especializadas que no va a tocar a la gente. Entonces, por eso es que para mí la, la poesía debe ser filosófica, porque es la manera en que puede interpelar al espíritu. Y en el caso de la poesía, ¿cómo llegas a ella? ¿Cómo descubres que también tienes este don para, desde la palabra, hacer estas reflexiones profundas y al mismo tiempo unirlo con la filosofía? Mm, Cuando iba en la preparatoria es cuando descubrí la filosofía y en ese momento yo también componía poemas, pero no eran algo que tuviera sustancia. Fue hasta que estudié la carrera de filosofía que me di cuenta de que muchos de los filósofos antiguos griegos se expresaban en el poema, Heráclito, Parménides y muchos otros. Entonces yo empecé a reflexionar en verso, pero al mismo tiempo me di cuenta de que la reflexión en verso hacía algo más con el lenguaje, que la reflexión en verso también implicaba una transformación de la palabra y del sonido, que es lo que más va a llegar profundamente a nuestro inconsciente. Mm, Nuestro inconsciente está tejido por muchos arquetipos favorables y desfavorables para nuestra vida, y creo que yo con la poesía busco conmover esos estratos de lo inconsciente. ¿Cómo hacer poesía experimental? ¿Cómo llevas a cabo este taller, este concurso más bien, donde incentivas a los jóvenes a que también se adentren en que los versos no son algo ajeno a ellos, sino al contrario, pueden ver en ellos su realidad interna y externa y al mismo tiempo hacer una crítica fundamentada a través de la palabra escrita? Sí, eso es algo muy importante que pensar porque doy clases en una preparatoria de Catepec y ahí es donde hay muchos problemas sociales. Bueno, en todo México hay problemas, pero hacía falta una reflexión sobre lo que los adolescentes sienten, ya sea sobre cuestiones de género, cuestiones de discriminación, de violencia. ah, y entonces la poesía sí puede ser un mecanismo de reflexión, pero como es algo que se basa también en emociones y conmover las emociones, no se queda nada más en el discurso reflexivo. Entonces, unir otra vez el tema de la filosofía y la poesía es algo que he buscado fomentar con los alumnos desde hace tiempo, desde que he dado talleres de expresión escrita, y ahora que llevamos 2 años consecutivos de un concurso de poesía experimental, busco que vayamos más allá todavía, porque es muy común en las escuelas que se hagan concursos de declamación o de escritura de cuento, también de poemas, pero el hecho de hacer poesía experimental es también dislocar la textura de la palabra. Y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. Cuando nosotros escribimos poesía o cualquier género, no nos damos cuenta de que se basa todo eso en una reflexión sobre el lenguaje. Y el lenguaje es lo que moldea nuestro pensamiento. El lenguaje es lo que consolida nuestros prejuicios, el machismo, la transfobia, la homofobia, el clasismo, legitimar la economía que nos domina. Todo eso está en el lenguaje. Todo eso está en la manera como construimos las palabras. Entonces la poesía experimental busca deshacer esa hechura misma de la palabra en la que muchas veces están insertos todos los mecanismos de la dominación. Por ejemplo, mencionabas hace rato a Adriana Tafoya y yo le tengo mucha admiración porque ella hizo esa dislocación del lenguaje a partir de romper el pronombre de él, que guarda toda la historia del patriarcado, y sustituirlo no por ella, sino por Lee. Entonces, algo así he buscado hacer con mis alumnos, que mis alumnos
disloquen la palabra para al mismo tiempo dislocar el sistema del pensamiento y de la opresión. En este sentido, ¿qué ha representado para ti el colectivo Cleta UNAM? A ese colectivo lo conocí a través de un poeta de Nezahualcóyotl, que es César Cedillo. Él pertenece al movimiento que es el de los poetas en construcción, un movimiento literario de Nezahualcóyotl muy importante para darle voz a las periferias más allá de la Ciudad de México, la poesía del Estado de México. Entonces, este poeta es el que me hizo la invitación a participar en el colectivo Cleta UNAM, que participa en el Festival Cervantino Callejero y que también tiene una vocación política, porque cuando nos presentamos el año pasado en Guanajuato, se hacían pronunciamientos sobre el genocidio que han padecido los palestinos a partir de el Estado de Israel, y que da tanta tristeza como ha dado ese giro la historia, siendo que pues el pueblo judío había sido víctima de una gran opresión que fue el tema de la Segunda Guerra Mundial, y ahora una parte, obviamente no toda la cultura judía, pero una parte de ella ha ocasionado el genocidio de los palestinos. Entonces, eso es algo contra lo que nos pronunciábamos el año pasado en el Festival Cervantino con este colectivo Cleta de la UNAM, que digámoslo así, organiza muchos eventos culturales, pero siempre con una conciencia política. Ahora, ¿cuáles son los elementos principales que tú consideras que son necesarios para escribir ensayos de crítica literaria y qué piensas con respecto a la crítica que hoy en día se hace, la crítica literaria que hoy en día está presente? Mira, pues qué maravillosa pregunta, porque la mayoría de veces me han cuestionado sobre el tema de la poesía y no sobre las reflexiones, sobre la poesía que he hecho en presentaciones o en prólogos, en un diferente tipo de textos reflexivos. Y, y lo que ocurre aquí, pienso, es que hay tres tipos de crítica literaria. Una crítica literaria que se hace a partir de la academia, por ejemplo, en revistas especializadas de las facultades de letras que hay en todo el mundo. Entonces hay una crítica especializada, incluso con bases de datos en internet, muy importantes, muy eruditas, esta forma de hacer la crítica. El problema de este tipo de crítica, como lo mencionaba hace rato con el asunto de la filosofía, es que como es algo tan especializado y muchas veces no es accesible para todo el mundo, no nada más por su forma de escritura, sino porque se tiene que pagar para acceder a ese tipo de revistas especializadas o ser estudiante universitario, que no todos en el mundo lo son. Entonces, a esa crítica muchas veces se mantiene para una élite cultural. Y ese es el problema de esa crítica. A otro problema de ese tipo de crítica especializada es que si no hay una conciencia ideológica sobre el texto, muchas veces se puede llegar a, a que la crítica literaria sea solamente el respaldo de las clases dominantes y de la cultura de las clases dominantes. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que en México hay una serie de críticos literarios que han construido lo que llamamos el canon sobre la novela, el canon de la poesía. Entonces hay una validación desde la crítica especializada sobre quiénes son los poetas que merecen la pena, la mayoría hombres. Por ejemplo, hace rato leía una antología de literatura experimental latinoamericana, y de los más de 30 autores de la antología publicada en Alfaguara, nada más había una mujer. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que hay una crítica literaria que mmm, respalda las instituciones políticas, ya sea el gobierno o el capitalismo. La segunda forma de crítica literaria es lo que abunda en redes sociales, ya sea en TikTok o en Instagram, en YouTube, una crítica que busca hacer la literatura más accesible a la gente. Digamos que estos videos virales sobre poemarios, sobre cuentos, sobre novelas, han hecho que mucha gente se acerque a la literatura. Entonces, esa crítica es súper importante.
El problema de esa crítica, en mi perspectiva, es que está dominada por la literatura norteamericana y anglosajona. La mayoría de los libros que se promocionan en esos canales de YouTube, de TikTok, pues son literatura gringa. Y con sus clichés, sus 50 sombras de Grey, su literatura pop, ¿no? Entonces, esa crítica literaria fortalece las empresas transnacionales y muchas veces más que nada de Norteamérica. Incluso la forma como hacen sus videos, que Book Haul, Rap Up, o sea, la forma misma como construye sus videos es muy agringada. Y la tercera forma de crítica literaria, que es la con la que yo me identifico, que es la que yo practico, pues es desde la crítica sistémica. Lo que busco encontrar cuando leo un poemario o un libro de cuentos es cómo ese texto está inserto en las dinámicas de poder presentes en nuestro día a día. Por ejemplo, que me ha tocado hacer el prólogo de un libro que se va a presentar apenas en el Palacio de Minería, titulado Ganarás la Luna, de Alejandro de la Soledad. Y pues ese poemario me encanta porque eh, tiene una posición sobre lo que es la Ciudad de México, donde se critica todo ese tema del machismo, todo ese tema del patriarcado, o que ha justificado la violencia tanto del narcotráfico como el feminicidio. Entonces, poemarios así son los que busco rescatar a partir de la crítica, y porque finalmente nos están cambiando la visión del mundo. Entonces, creo que la responsabilidad de la crítica literaria no es legitimar el sistema dominante, sino buscar cómo las obras poéticas pueden hacer algo por nuestra existencia, algo de justicia poética, vaya la expresión. ¿Qué te parece si nos lees algo de tu poesía nuevamente y te cedo los micrófonos? Sí, muchas gracias. Voy a decir ahora del poemario La Encarnación de Eros. Poema número 21 de Pornoterror. Templo semivacío. Abajo, un columpio de cuero se balancea solo. Yo cogí para vengarme. Cuando W se enamoró de mí, cuando E me dejó de hablar, cuando C rompió conmigo, cuando A prefirió a su ex, cuando U no quiso ser mi novio. Me vengo para no ser víctima del dios del absurdo. No busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Al final yo siempre gano, aun si pierdo gano. En un tablero recibo la derrota, en otro la victoria. Arcano mayor número 3, la emperatriz. Fui a la hoguera de la diosa porque ahí siempre seré deseado. Otros picarán a su gusto, decía Eliot. Pues la diosa me dio su formidable poder. Pero heme aquí con el cuerpo calcinado, con lágrimas lentas, me muevo llamándola con gestos remotamente evocadores de un baile, alumbrando con una vela aquella escultura enmohecida por la humedad del mar oscuro. Un cuerpo, no sé si dormido o muerto, yace como un compás de la oscuridad, la cucaracha de Kafka. O un zombi que alguna vez fue bello. Buscando éxtasis encontré depresión. Detrás de la cortina de papel negro, el cielo gris sobre un techo de lámina. El sexo me salvó del suicidio, pero me destrozó el cuerpo y no me arrepiento de nada. En el momento en que ya no pueda vengarme de la vida afirmando la vida, todo habrá terminado. Bella diosa, ¿qué me has dado? Arcano mayor número 15, el diablo. Atención, la grandiosa Venus ha muerto.
Bueno, pues el tiempo se nos va volando, pero no queremos irnos sin que nos digas cuáles son los autores y autoras importantes para ti y también que nos hables brevemente de cómo nace tu canal de YouTube, qué puede hallar el público en él. Sí, mis autores favoritos, aquí los tengo atrás, en esta columna, son Alejandra Pizarnik, Franz Kafka, también Clarice Lispector, Marcel Proust. Esos son mis favoritos. Siempre estoy releyendo a Kafka. Tengo en mi memoria poemas de Alejandra Pizarnik. En ellos encuentro sombra y la belleza de la sombra. Son ellos los que me han alimentado el alma. Y es el tema de YouTube. mm, eh, es paradójico porque en las redes sociales siempre se busca crear cada vez más contenido, siempre, todos los días crear contenido, o si no los algoritmos te sepultan. Y pues yo acepto que el algoritmo me sepulte con tal de crear algo, algo espaciado, algo que me parezca que tenga calidad, aunque no sea un contenido continuo o seguido. De hecho, nada más subo un video o dos videos al año, pero no es porque sea flojo, sino porque pienso que hay que crear una obra que tenga una calidad, ya sea tanto en la literatura como en la crítica. Entonces, si la gente ve mis videos, podrá darse cuenta de que subo a lo mejor un video, pero de 1 hora o de 40 minutos, donde hablo de todos los libros más importantes que me pareció de lecturas del año, o de tops, donde hablo de los 10 mejores poetas de Argentina, o 10 mejores de la poesía experimental. Entonces, busco crear poco, pero que sea de calidad, a diferencia de las exigencias de la tecnología. En cuanto a estos autores de poesía experimental, ¿a quiénes nos podrías mencionar? Uy, no, hombre, los dos básicos, y que creo que son los más grandes. El primero es E. Cummings, un autor norteamericano donde la forma supera el contenido, donde hay una destrucción tal de la palabra, donde hasta la más mínima cosa es deconstruida y lanzada de un lugar a otro, como si fuera un ping pong la palabra. Entonces, y Comics me ha inspirado demasiado en lo que entiendo por poesía experimental. Y el mayor de todos, aunque no se expresa en verso, pero yo lo considero el mayor poeta experimental de la historia, pues es James Joyce. James Joyce con el libro que no es Ulises, sino Finnegan's Wake. Pienso que es el escritor que más lejos ha llegado en la destrucción del lenguaje, en la destrucción del idioma y la fusión de idiomas. Su libro Finnegan's Wake es una obra donde el inglés forma la base del texto, pero es una combinación entre francés, italiano, español, chino, sánscrito, árabe, persa. Un montón de idiomas se fusionan en esa gran obra literaria que es el Finnegan's Wake. Pienso que es el mayor texto de poesía experimental en prosa que se ha escrito en la historia. Y bueno, ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones desde tu experiencia como lector, como filósofo, como poeta y como persona? Mm, que hay que recrear los arquetipos que rigen nuestro inconsciente. Nuevamente, invocando la figura de Adriana, lo que más he aprendido con ella es que a partir de la época antigua, hubo una cultura solar, patriarcal, que se impuso sobre una cultura lunar, femenina, más pacífica y amorosa. Y, y nuestro mundo actualmente conflictuado en guerras, Ucrania contra Rusia, el tema de Palestina, en México, esto que no se acaba, esta violencia que no se acaba, esta violencia machista y de narcotráfico. Entonces, pues yo siento que nosotros como poetas, tenemos una responsabilidad para crear una palabra que nos cambie esa mentalidad que sustenta la violencia. Porque si hay violencia, no es básicamente porque los hombres sean malos y las mujeres sean buenas, no, no es algo tan simple, sino es porque hay unos arquetipos, unos símbolos, unas ideologías que se han incrustado tanto en el inconsciente colectivo
de muchos países, porque pues no todos los países son así de violentos, pero si nosotros pudiéramos con la poesía hacer una destrucción de los arquetipos que gobiernan nuestro inconsciente colectivo, pues entonces ahí podría haber otra vez lo que podríamos llamar una justicia poética. ¿Qué te parece si para despedirnos nos compartes 2 poemas de tu autoría? Y bueno, con eso hacemos este cierre. Sí, ahora leo el reverso de Encarnación de Eros, que es otro libro titulado Enamorado de Fantasmas. Esta obra me tardé 11 años en crearla, estos poemas de amor, y una de las ideas de este poemario es la alquimia que busca espiritualizar el cuerpo y corporificar el espíritu. De este libro hay una serie de textos titulados Hado. Eso es lo que voy a decir para cerrar esta lectura. Hado número 10. Despierto después de la tortura iniciática de las hadas, con los huesos cansados, el ojo de vidrio roto, la boca abierta, el corazón exhausto, la cruda metafísica, el lenguaje consumido. No hay más que silencio puro y soledad. Herido o no, recuerdo que busco otra cosa. Desnudo, recién bañado, cabalgo el unicornio, lo puro en lo blanco. He subido al bosque de mármoles flotantes. Vivas esculturas pasean entre la niebla. Azul es la tarde. Silba el viento como en un cementerio. Destino es quebrar los mármoles y no perderse en la suavidad del olvido. En este bosque purgatorio, animales, ninfulas y árboles hechos de música en ritornelo aparecen y desaparecen. Círculos de eternidad y belleza acogen ruinas de castillos, y el narciso canoro agita suavemente sus pétalos. Quiere salir del baile. Tómame, yo estoy en la cúpula cubierta de frisos y gárgolas. El beso final del amado selló mi destino. Es bueno morir así, en lo bello, donde oscuramente la vida llega a su extremo en cuanto vida. Ahí está la muerte, Oberón, bello como el sol en verano. Tus labios son tan dulces, tus manos suaves, tus piernas cálidas, tu rostro hermoso. En nuestro último sueño hacemos todo lo que siempre quisimos. El paseo en el laberinto y el mundo que inventé para ti. Las hojas del árbol de la diosa, la poesía, la música más antigua, las imágenes del sueño. El canto de los pájaros al atardecer, los diálogos filosóficos, la locura, un caleidoscopio en la caja de Olinalá, el beso en el orgasmo. En tus ojos pude ver a todos los dioses, a todos los seres del bosque, a todos los demonios. En tus ojos todo lo que alguna vez existió y lo que no fue. En tus ojos, mis ojos, en tu sangre, mi sangre, en tus labios, el sabor a helado caliente. Oh Verón, bello como el sol en verano, estamos en la plenitud de la vida. Este es el amor que nos fue destinado. Príncipe de las hadas, cisne, ángel, marinero, estatua viva, espíritu, copero, adamado. El espacio mágico ha llegado ahora. Es nuestro paraíso, nuestra tierra de las doradas manzanas, Avalon. Habitamos el final que buscamos por tanto tiempo. Maravilloso. Muy buen cierre. Te agradecemos que nos hayas acompañado aquí en Letras a Contraluz. Por favor, compártenos tus redes sociales y próximos eventos en los que vas a estar participando. Muchísimas gracias, Ana Berta, por tu espacio, Letras a Contraluz. Estoy como @Armando-M-Morales en
Facebook, Instagram y YouTube. El evento más importante que voy a tener es el sábado 21 de febrero, donde estaré presentando mi séptimo libro de poesía, el poema del laberinto, un libro que tiene la peculiaridad de ser al mismo tiempo un poemario, un tarot y un juego de mesa. Entonces los invito a la presentación en el Palacio de Minería, en la Galería de Rectores, a las 2 de la tarde, sábado 21 de febrero. Ah, y también el próximo sábado tenemos dos eventos, el 14 de febrero, un evento que vamos a estar anunciando en Instagram, organizado por Pamela González, y el domingo 15 vamos a estar en Xochimilco. También toda esa información estará en las historias de Instagram y Facebook. Muchas gracias, Ana Berta. Muchas gracias a ti y también a Adriana Tafoya, que hizo posible también este encuentro literario al presentarnos. Saludos a todos los que se unieron a esta transmisión en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención y su tiempo. Que tengan un extraordinario fin de semana. Un fuerte abrazo, bendiciones y hasta la próxima.